Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este estudio que tenemos el día de hoy. Como todos los domingos, compartimos con ustedes diferentes reflexiones sobre defectos psicológicos, ¿sí? Sobre aspectos de nuestra psicología que es importante pues observar, tener unos ciertos puntos de referencia para animarnos a observarlos en nuestro interior. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la soberbia, vamos a estar hablando sobre ese yo mago negro que se desarrolla en nuestro interior y que nos hace gestar una soberbia en contra de nuestro propio ser, de Dios en nosotros. Entonces es un tema bastante interesante que vamos a estar pues ampliando el día de hoy. Antes de iniciar pues vamos a estar por aquí compartiendo en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, el enlace a esta transmisión para notificar a los miembros de los grupos que ya estamos en directo con esta reflexión del día de hoy. Y bueno, aprovechamos el momento para invitar a aquellos de ustedes que aún no sean parte de nuestros grupos a que busquen aquí en la descripción de este video el enlace para unirse. Ahí pueden recibir el curso gratuito de conocimiento de sí mismo que consta de 75 conferencias y ese curso lo dictamos todos los jueves y sábados en su fase a las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de República Dominicana y los martes dictamos la fase B. También podrían estar recibiendo en esos grupos material complementario de cada una de esas conferencias y también invitaciones, enlaces, acceso a las distintas actividades que llevamos a cabo, como las reflexiones que compartimos los días domingo, como hoy, ¿sí? Y también las prácticas guiadas, las preparaciones para instructores. Bueno, ahí pueden recibir todas estas invitaciones y también material complementario. Bueno, por aquí estamos ya terminando de compartir. Ahí poco a poco se irán uniendo los compañeros para participar de este estudio. Como les decía, los domingos nosotros compartimos este espacio de reflexiones o estudios en los cuales pues exponemos distintos defectos psicológicos con el ánimo de dar puntos de referencia, ¿sí? Uno pues hace su trabajo personal de autoobservación, de reflexión y esas comprensiones que uno pues va ganando, aprovecha este espacio para compartirlas con el ánimo de animar, de motivar a los demás pues a la reflexión, a la autoobservación y comprensión de estos detalles pues en su psicología. Recordemos que estos espacios, estas reflexiones pues son solamente puntos de referencia para nosotros sacar la sabiduría de todos estos temas, pues necesitamos hacer nuestro propio trabajo personal de estudio de esos defectos en nuestro interior para que así podamos llegar a esa lucecita, a ese conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, siempre es bueno antes de iniciar, pues hacer esa aclaración que esto aquí que hablamos no debe ser tomado, digamos que como una sabiduría, sino más bien como un punto de referencia para nosotros pues animarnos a nuestro propio trabajo de investigación y de reflexión. Por aquí ya se están uniendo los compañeros para participar de este tema. Por aquí tenemos a Isaac Charles que nos saluda desde la República Dominicana. Un cordial saludo para ti, Isaac. También un saludo para Talía Laureano, que está por aquí, nos da las buenas noches. También por aquí está Pedro Daza, que también nos saluda como siempre. Un cordial saludo para ustedes, compañeros, y ahí poco a poco pues se irán uniendo los compañeros. Les recuerdo que si a ustedes les surge cualquier pregunta en torno a este tema pues tan interesante que vamos a estar tocando el día de hoy, pueden usar el chat libremente para dejar todas las cuestionantes que a ustedes les surjan
Y también, claro que sí, si ustedes quieren dejarnos cualquier aporte, si hay cualquier comprensión, cualquier aspecto que ustedes nos quieran compartir en torno a este tema, pues también es muy bienvenido, porque así entre todos ampliamos la comprensión, ampliamos los puntos de vista, los puntos de referencia, para pues que entre todos nos iluminemos un poquito más, ¿sí? Que nos demos pues esas visiones diferentes que nos permitan profundizar más en la comprensión de este tema. Así que cualquier aporte, cualquier pregunta es siempre bienvenido. Pueden usar ahí el chat. Al final, pues, de la exposición, de la pequeña reflexión que hemos preparado el día de hoy, pues tenemos siempre ese espacio en el cual compartimos todas sus preguntas y todos sus comentarios y ahí hacemos como esa interesante interacción. Y bueno, vamos entonces a ir dando inicio con este tema que tenemos para el día de hoy, un tema bastante interesante. El yo mago negro y la soberbia contra el ser. Porque cuando uno se pone a estudiar ese yo de la soberbia que todos llevamos dentro, que hemos pues desarrollado desde hace muchísimo tiempo, y vemos cómo cuando llegamos al conocimiento, esa misma soberbia nos hace enfrentarnos contra nosotros mismos, contra nuestros padres internos, contra nuestro ser. Y nos damos cuenta que la base de esa soberbia, pues, es ese yo mago negro, ese yo que busca alejarnos por eternidades de nuestro ser. ¿Por qué hablamos de mago negro? ¿Por qué hablamos de magia? Pues en la conferencia número 47 de la fase A, donde vemos el yo de la brujería, vemos que la magia está relacionada con el sexo, porque en el sexo es donde está el poder creador y la magia no es otra cosa que ese poder que nosotros podemos tener para crear. Nosotros podemos crear positivamente o podemos crear negativamente, pero la fuente de la magia, la fuente de la creación es una misma, es nuestra energía creadora sexual, es el sexo. Entonces, como nosotros usemos ese sexo es lo que nos va pues a nosotros a convertir en magos blancos o en magos negros. Nosotros como humanidad pues hemos recorrido desde hace muchísimo tiempo lo que es un sexo gris. Hemos estado usando el sexo erróneamente, pero sin necesariamente un conocimiento del sexo. De todos modos, aunque no teníamos un conocimiento en muchas de nuestras existencias sobre el poder del sexo, lo estábamos usando para crear negativamente. Es decir, estuvimos creando muchos defectos psicológicos. Fuimos dejando que nuestra esencia quedara atrapada dentro de todas esas múltiples formas de ser que creamos cada vez que por diversión expulsamos nuestra energía creadora sexual. Por lo tanto, nuestra envoltura seminal con el transcurrir del tiempo se fue ennegreciendo, ¿sí? Y ya, pues, como también nos lo dicen las conferencias de fase B, esa que nos habla justamente de las 3 clases de tantrismo, nos dice que todo tántrico gris termina convirtiéndose en un tántrico negro, porque es que es tanto lo que se ennegrece nuestra envoltura que ya, pues, ya pasamos de grises a negros. Y bueno, muchos también en muchas existencias ya hemos transcurrido, ya hemos caminado por sendas muy oscuras, ya nos hemos metido en esa búsqueda de poder, en esa búsqueda de conocimientos, en esa búsqueda de cosas espirituales, de dominación tal vez a veces. Hemos asomado y algunos hemos caminado directamente en sendas pues bastante oscuras en nuestras distintas existencias, alimentando y engrosando y hasta despertando a ese yo ya directamente mago negro. Entonces, toda la humanidad ya va en un nivel bastante avanzado de degeneración. Ya el proceso involutivo de la humanidad pues empezó hace muchísimo tiempo. O sea que todos estamos bastante maduros en el mal. No por nada a estas alturas se ha abierto el conocimiento para que se entregue ya pública y abiertamente a toda la humanidad.
Y eso es porque ya todos estamos ya pasados de maduros, ya estamos, es que nos estamos pudriendo de tanta degeneración, de tanta madurez en la experiencia del mal. Y bueno, ahora ya se está buscando a ver cuál quiere levantarse, cuál ya quiere hacer pues esa obra de autorrealización. Entonces, por esa razón, como todos hemos percorrido ese camino del sexo, como hemos venido creando eh, con esa energía, pues todos somos magos. Pero lo malo es que todos somos magos negros. ¿Quién ha hecho el trabajo para convertirse en un mago blanco? ¿Quién ha hecho el trabajo para levantarse, para autorrealizar a su ser? Pues ahí estamos, están los anhelos, están las intenciones. Pero si nosotros no alcanzamos a ver, si no reconocemos que en nuestro interior hay una fuerza completamente al ser, que es el ego, y que hay un yo, que es lo total opuesto a nuestro espíritu, que es lo total opuesto a ese mago blanco en el que nos queremos convertir, que no nos va a dejar hacer este trabajo. Si no lo observamos, si no lo trabajamos, pues vamos a estar cayendo constantemente en esa soberbia y ni nos vamos a dar cuenta. Vamos a terminar frustrándonos, vamos a terminar soltando el trabajo interior, vamos a sentir que no tenemos guía, vamos a seguir sintiendo que el ser no nos ayuda, que estamos en la oscuridad y bueno, no vamos a poder hacer esta obra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros reflexionemos en estos aspectos de nuestra psicología. Un mago negro, pues es la antítesis de un mago blanco, ¿sí? Sería lo exactamente opuesto a un mago blanco. Ahora, ¿qué es un mago blanco? Un mago blanco es aquel que se une a su ser y que unido a su ser actúa siempre desde su conciencia y siempre en beneficio de los demás. Ahora, lo interesante es saber cómo logra el mago blanco esa unión con su ser. Pues ahí tenemos pues esos tres factores de la revolución de la conciencia de los cuales tanto hablamos en el conocimiento de sí mismo. Porque lo que lleva a un mago blanco a convertirse en un mago blanco, a unirse con su propio ser, es primeramente pues la muerte psicológica. Primeramente dedicarse a la eliminación de todo lo subjetivo, todo lo que no es el ser dentro de él mismo. Entonces se dedica a eliminar todos esos yoes, tanto los yoes malos, esos yoes que reconoce como perversos, como desagradables, como los yoes buenos, como todo eso que parece virtud pero que no lo es. Todo eso que parece conciencia, todo eso que es educación, que son buenos modales, que son buenas costumbres, etcétera. ¿Por qué? Porque sabe que no son conciencia, que sabe que son condicionamientos egoicos también. Entonces, que para rescatar lo real, las verdaderas virtudes, para que surja la verdadera conciencia, para que el ser se pueda expresar, todo eso falso, aunque parezca bonito, debe morir. Deben morir los yoes buenos, deben morir los yoes malos, debe morir todo egoísmo en su interior, debe eliminar de sí todos los miedos, todos los conceptos, todos los deseos egoicos, todos esos condicionamientos psicológicos. ¿Para qué? Para que, habiendo liberado su esencia, pueda entonces con esa esencia hacer un trabajo de nacimiento, pueda con esa esencia que libera, que está todo el tiempo liberando con la muerte psicológica, pueda construir dentro de sí esa escalera al cielo que está en nuestra columna vertebral, que es la que le va a llevar a unirse con su ser. El mago blanco también pues se sacrifica por la humanidad. El mago blanco busca despertar el amor en sí mismo a través de las obras. ¿Por qué? Porque la razón de ser de un mago blanco es servir, no servirse, sino servir. Porque el mago blanco sabe que realmente el recibir del ser está ahí en el dar. Entonces, esos tres factores pues son los que van a llevar a ese desarrollo del mago blanco. Pero resulta que el mago blanco surge de la destrucción del mago negro. ¿Pero de cuál mago negro? Pues del mago negro que tenemos en nuestro interior, de ese que hemos creado, que hemos engrosado a lo largo de nuestras muchas existencias. O sea, nos va a tocar sí o sí observar esa oscuridad que tenemos en nuestro interior,
reconocerla, que es muchas veces lo más difícil que nos queda, porque nosotros vivimos completamente en el autoengaño. Todos queremos creer y juramos y nos sentimos que somos buenos, que somos santos, que somos pura virtud. Ahora, miren qué curioso que cuando analizamos al mago negro, en esa conferencia del yo de la brujería, justamente vemos que el mago negro siempre se cree santo, siempre se cree virtuoso, siempre no, se cree lo mejor. Entonces, eso debería llamarnos un poquito a la reflexión y darnos cuenta de que nosotros estamos en esa misma actitud, o sea, estamos llenos de oscuridad, llenos de perversidad, pero sin embargo creemos de nosotros lo mejor. Nos creemos, ¿sí? Súper. Y bueno, va a tocar observar, va a tocar reconocer esa oscuridad de nuestro interior y empezar a eliminarla. Pero para nosotros poder avanzar en ese camino, para nosotros poder avanzar en la destrucción de todo eso que nosotros no es, en todo eso que es oscuridad, teniendo en cuenta que estamos sumergidos en la oscuridad, teniendo en cuenta que para nosotros la capacidad de visión es ahora mismo extremadamente limitada, necesitamos sí o sí la ayuda del ser. Necesitamos de esa dirección del ser para lograrlo. Pero resulta que el mago negro nos bloquea, nos quiere impedir que nosotros busquemos y escuchemos y hagamos caso y obedezcamos a nuestro ser. ¿Sí? Entonces, cuando la chispa, recordemos que todos nosotros somos chispas divinales, que emanamos, que vinimos de una fuente, vinimos de una casa, de donde nosotros realmente somos, y vinimos a esta manifestación física en busca de experiencia. Experiencia para nosotros poder desarrollar todo nuestro potencial de conciencia. Pero cuando vinimos a esta manifestación, pues caímos. Y en esa caída nosotros nos ensuciamos. Se volteó, todo aquello que era superior se volteó. Y en esa caída nosotros terminamos olvidándonos de sí mismos, es decir, olvidándonos de nuestro propio ser. A medida que nosotros caímos en la fantasía, cada vez que caemos en la fornicación, y experimentamos ese placer, nos fascinamos con todos los placeres del materialismo y de la fornicación, esa esencia se fue contaminando cada vez más y cada vez más se fue apartando esa esencia de la conciencia, o sea, del ser. Nuestro ser está en la luz y nuestra esencia, ¿qué hemos hecho con ella? La hemos sumergido cada vez más en la oscuridad. 97% de nuestra esencia está ahora atrapada dentro de todos estos yoes. La tenemos sumergida en el materialismo, la tenemos sumergida en la ignorancia. ¿Y qué pasó como consecuencia? Empezamos a experimentar el sufrimiento, empezamos a experimentar el dolor como una consecuencia de todas esas malas decisiones que fuimos tomando, como consecuencia de todos esos desaciertos. ¿Sí? No es como lo queremos ver muchas veces, como un castigo, que nosotros sufrimos porque desde allá arriba nos castigan. No, es que esta manifestación física, esta experiencia, esta escuela, tiene unas leyes que las rigen. Y cuando uno transgrede esas leyes, pues se le vienen a uno de forma natural unas consecuencias. Entonces, si actuamos mal, si actuamos erróneamente en contra de nosotros mismos y de los demás, como consecuencia natural a nosotros se nos viene la adversidad, se nos viene el sufrimiento, se nos viene el dolor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que a medida que nosotros nos vamos como pasando por este proceso de ensuciarnos y olvidarnos de nosotros mismos, nosotros dejamos de mirar hacia arriba con respeto y con anhelo y empezamos a más bien sentir como un rechazo hacia la luz. Si alguna vez ustedes han sentido, si han observado ese yo mago negro dentro de ustedes, se da cuenta que la luz, sea la divinidad, cuando se habla de Dios, cuando se habla del ser, hay algo dentro de uno que siente como un rechazo, que siente como un resentimiento, porque ya ve a la luz como algo ajeno, como algo lejano, incluso como lo causante
de su miseria. ¿Sí? Entonces dice esa chispa ya ennegrecida, Dios está ya en la luz y ya ni me mira. Dios a mí no me ayuda. El ser a mí no me ayuda. Y es que yo no lo importo. Y es que el ser es indiferente ante mi sufrimiento. Esa es la cantaleta del yo mago negro. ¿Por qué? Porque no logra comprender que entre Dios y nosotros no hay más distancia que esa que uno mismo se imagina en ese sueño de separación que el yo mago negro ha creado. No hay tal distancia. Dios no está ya lejos donde nosotros no lo hemos imaginado, sino que está aquí, ahora, está dentro de nosotros mismos. Reflexionemos en lo que es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es un vehículo sumamente especial porque es en este cuerpo físico, en todo ese universo interior, con todas sus dimensiones, tiene expresión. Entonces, aquí, por ejemplo, en nuestra cabeza se encuentra el cielo. Las dimensiones están en nuestra columna vertebral todas, desde la más baja hasta la más alta. Y aquí arriba, a nivel de nuestra cabeza, se encuentran las dimensiones superiores, donde tienen asiento los aspectos más elevados de nuestro propio ser. O sea, que Dios no está allá, ¿vale? Está aquí dentro, ahí adentro, en esas partes más elevadas se asienta nuestra conciencia. Ese es el cielo, aquí arriba. Están esas dimensiones superiores. Y de aquí para abajo encontramos la tierra. ¿Sí? El cielo, la tierra. Ahora bien, el infierno también está dentro de nosotros porque están las infradimensiones. Entonces, en nuestro bajo vientre se encuentran esas puertas a nuestras propias infradimensiones o lo que es nuestro infierno. Y ese infierno es el hábitat actual de esa esencia que se encuentra atrapada y que se encuentra subdividida en toda esa legión de condicionamientos egoicos que la llevan a actuar, la llevan a sentir, la llevan a pensar en virtud de su propio condicionamiento. Y esa es la razón por la cual nosotros no podemos percibir la realidad, porque solo alcanzamos a ver lo que el yo nos proyecta en la mente. Y nosotros no vemos las cosas como son, sino que las vemos como el yo las interpreta. Entonces, si nosotros queremos ver la realidad, si queremos comprender, si queremos llegar a la luz, hay que empezar a romper con todos esos condicionamientos egoicos. Fíjense que el ego, siendo lo total opuesto pues al espíritu, busca mantenernos siempre alejados de la luz, busca mantenernos enemistados con la luz. Y ahí es donde surge en nosotros esa soberbia que se manifiesta en uno como una autosuficiencia y como muchísimas formas y maneras en las que nosotros tendemos a evitar la luz y que constantemente desobedecemos al ser. O sea, Dios está dentro de nosotros y está ahí para guiarnos, está ahí porque es parte de nosotros, somos un aspecto de nuestro ser. Somos una chispa que bajó para tener una experiencia, pero nos toca ahora levantarnos. Solo no nos vamos a poder levantar. Necesitamos de esa luz, de esa parte, de ese aspecto de sí mismo que quedó levantado, para que esa lucecita nos guíe, para que esa lucecita nos enseñe el camino por el cual vamos a andar para elevarnos, rescatando pues de esa experiencia toda la sabiduría, todo el amor y toda la experiencia. Pero esa soberbia nos impide hacer ese trabajo. Entonces, algunos detalles para nosotros reflexionar sobre esa soberbia contra el ser. Primeramente, hablemos de esa autosuficiencia, de ese yo autosuficiente, ese yo que dice, yo puedo solo, yo no necesito ayuda. Entonces, incluso lo podríamos ver porque hay algunos que venimos como muy soberbios desde la teta, que caramba, uno se pone a reflexionar para atrás y se da cuenta de que, terrible. Entonces ahí estaba la mamá y uno tenía como una independencia que podría parecer como virtud,
pero no lo era una rebeldía inconsciente, era una rebeldía de que yo puedo, de que yo no tengo que hacer caso y le desobedecíamos incluso a esos padres, nos hacíamos adolescentes y nos creíamos que sabíamos más que nuestros padres lo que estaban, siempre lo que eran molestándonos, que no sabían de nada y uno con esa autosuficiencia que creía que uno podía con el mundo y se daba y se dio todos los trancazos posibles que uno se podía dar. ¿Por qué? Porque uno no hacía caso. Entonces uno puede ver esa soberbia pues desde por allá, esa autosuficiencia. Y venimos al conocimiento y esa misma autosuficiencia se manifiesta aquí, se manifiesta en contra del ser, porque uno siente que uno no necesita el ser, que uno puede hacerlo todo. Entonces podemos ver detalles. Ese yo al que le cuesta pedirle asistencia al ser, ese yo que cree que es el que hace, que cree que es el que medita, que cree que es el que comprende, que cree que es el que transmuta la energía, que cree que es él el que se desdobla al astral, que cree que es él el que tiene comprensiones, que cree que es él el que esos yoes tenemos que ver. Porque no nos permiten reconocer a Dios en todas las cosas. No nos permiten reconocer que uno no hace nada, que el que hace es el ser, que uno lo que apenas hace es poner la voluntad y que todo se da por obra y gracia de la acción del ser. Porque el ser o la madre divina como aspecto del ser es el que mata al yo. Es la que lo elimina, es la que se enfrenta con el yo cara a cara. No somos nosotros apenas nos negamos al deseo y pedimos, madre mía, máteme ese yo. Sí, pero a veces hasta eso nos cuesta, hasta decir, madre mía, máteme ese yo, nos cuesta, porque queremos que con simple observación y porque entendemos que el yo se manifiesta, ya estamos haciendo, ya no sé, ya estamos avanzando, ya nos estamos iluminando. Y no, lo que estamos haciendo es reprimiendo al yo, lo que estamos haciendo es gestando un yo que se cree consciente. Mientras tanto, esos defectos están ahí vivos y coleando, ahora disfrazándose de virtud, yéndose al otro polo, porque no tenemos siquiera la humildad para pedir, madre mía, mátame ese yo, porque dejamos que se manifieste en nosotros un yo escéptico, que no, como que no cree en esas cosas espirituales, como que como así, como que si yo digo, madre mía, mátame ese yo, ya eso va a ser una magia. No, creemos que lo único real es lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Esa es esa autosuficiencia del yo mago negro, que cree que él sí puede, que cree que él sí sabe, que cree que él sí tiene el poder y no apela a eso que es real, que son esas partes superiores del ser. ¿Sí? Cree y, por ejemplo, quiere llegar a una comprensión sobre algo. Entonces, ¿qué hace nuestro yo mago negro? Se pone a razonar sobre ello y busca con la mente entender y le busca la lógica a la cosa y se siente, ¿no?, súper sabio cuando logra entender algo. Cree que no, que ya se iluminó y nada que ver. No sabe uno que uno se está encerrando en una lógica razonativa, rancia, lenta, retardataria, porque así es nuestra mente, en contraste con lo que podríamos llegar a comprender y percibir si más bien hiciéramos silencio y nos abriéramos a la luz que nos da el ser, a la sabiduría, a la comprensión que nos puede entregar el ser, cuando en lugar de ponernos a razonar, nos ponemos a morir para hacer espacio para que el ser nos dé esa agüita fresca, ¿sí? Hacer un espacio en esa vasija llena de inmundicia para que el ser nos pueda bajar, mandar un poquito de esa luz. Entonces, ¿dónde podemos ver más detalles? Ya aquí en el conocimiento de ese yo autosuficiente, en ese detalle al que le cuesta decir, te ruego si es tu voluntad. Fíjense que en esas peticiones de asistencia, en esas peticiones para hacer un círculo mágico, para hacer un traslado de fondos, para hacer una meditación, siempre pues se nos insta a pedir una asistencia al ser. Se nos dice, bueno, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego humildemente si es tu voluntad. Al yo mago negro eso le duele. Lo digo por experiencia propia porque mucho que tuve que reflexionar en eso. Le duele, ¿cómo así que te ruego? Y que tengo yo que andarme doblando la rodilla ante nadie, y que tengo yo que andarle rogando a nadie, dice el yo mago negro. ¿Y qué es eso? Pues ahí hay un detalle para uno ver en esa autosuficiencia, en ese que siente
como si fuera una afrenta el rogarle humildemente a Dios, ¿sí? A ese Dios en nosotros para que nos ayude. Y por si a alguno les ha pasado, pues ahí le dejo ese detallito. Otro detallito de la autosuficiencia, ese yo que no le pregunta al ser, que prefiere más bien preguntarle a otro. ¿Sí? O que investiga por su cuenta. Entonces va y busca en un libro, o va y le pregunta a un instructor, o va y escucha la conferencia del maestro, o lo que dijo tal o cual persona, o lo que opine no sé quién tal, por ahí, pero no le pregunta al ser. No va, no se concentra en su corazón, no le dice, Padre mío, permíteme comprender, Padre mío, muéstrame, Padre mío, déjame saber, para llegar a ese conocimiento de sí mismo. Entonces ahí hay un detalle de esa autosuficiencia, esa soberbia contra el ser. Incluso podemos buscar un astral consciente para investigar alguna cosa y podemos ver un detalle de la soberbia contra el ser en que estando conscientes en el astral, no le pedimos, Padre mío, ayúdame, Padre mío, guíame, Padre mío, muéstrame, Padre mío, llévame, sino que va uno porque va. Y muchas veces se extravía mal. Te lo digo también por experiencia. Porque no buscamos la guía del que sabe, no buscamos la guía de la luz. Entonces uno ahí todo oscuro quiere encontrar una luz. Entonces ahí podemos ver también detalles de autosuficiencia en ese yo que no procura conocer cuál es la voluntad del ser en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el yo quiere que se haga su voluntad. Si uno realmente está buscando esa luz, buscando la verdad, buscando el acierto, buscando dejar de cometer errores para ver si ya dejemos de darnos los trancazos, ¿sí? Uno va a procurar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es siempre nuestro bien, nuestro máximo bien. La voluntad del Padre es siempre que nosotros tengamos éxito, pero como nosotros no estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad del Padre, pues queremos siempre que se haga nuestra voluntad y no nos preocupamos por ante todas las cosas buscar a ver cuál es la voluntad del Padre en esta situación. Incluso este detalle de la autosuficiencia nos lleva a desarrollar un yo que se cree Dios. Entonces termina diciendo, yo soy el ser. Y eso es como la cúspide de este yo y es peligroso, porque es que desarrollamos ese yo que se cree conciencia, que se cree que es el ser. Y no nos damos cuenta que el ser es un aspecto elevado de sí mismos, pero que nosotros ahora mismo, en el estado en que estamos, plagados, es una legión de defectos psicológicos, hipnotizados con una personalidad. Sería absurdo aseverar yo soy el ser, incluso en el mismo decirlo está la expresión del yo psicológico creyéndose el ser. Nosotros nos falta un trecho bastante largo, nos falta, como decía al principio, morir a toda una legión y con esa esencia crear una escalera al cielo a través del nacimiento, desarrollar muchísimo amor en nuestro interior para llegar a unirnos con el ser, para que en un ya final de segunda montaña, pues podamos decir, como dijo el Maestro Jesús, yo soy el que soy, o sea, Él es Él. Es el que ya encarna realmente a esos aspectos superiores y viene a ser el ser. Una persona que se autorrealiza es el ser. Pero uno en este estado caído, degenerado, dominada la mente por tantos condicionamientos egoicos, pero con ese yo mago negro termina creyendo uno que es el ser. Termina ese yo convenciendo a uno de que uno cree saber con la mente cómo piensa el ser, qué haría el ser ante una circunstancia y bueno, ahí nos toca sentarnos y reflexionar, porque el ser es la verdad y la verdad es lo desconocido de instante en instante. O sea que la verdad solamente adviene, como incluso nos habla la ley del péndulo, de forma espontánea cuando el mí mismo, o sea, el yo, ha muerto. La verdad no se puede preconcebir, no se puede planear, no se puede conceptualizar, no me puedo estructurar, actuar según el ser o según la verdad,
sino que en el momento, en el instante, se manifiesta espontáneamente la conciencia si estoy haciendo un trabajo de muerte psicológica. Si no me identifico con el yo, con la mente egoica que se manifiesta, si estoy en muerte, en estado de presencia, recuerdo de sí, entonces esa conciencia, esa verdad se va a manifestar espontáneamente. Entonces eso pues hay que tenerlo ahí un poquito en cuenta. Otros detalles de lo que es la soberbia contra el ser es un yo, y aquí vamos a hablar ya de algo como en extremo opuesto, el otro péndulo de este yo de la autosuficiencia, de la soberbia, que es un yo que entonces se siente lejos del ser, que se siente como ajeno al ser, ese como el extremo opuesto a ese yo que se cree el ser. Y el materialismo religioso en el que nosotros lamentablemente nos formamos en este planeta, en este mundo, nos enfatiza esa idea. Fíjense que a nosotros nos enseñan a Dios en las iglesias como algo que está afuera de nosotros, como algo que está ya lejos, ¿verdad? Lo antropomorfizan, o sea, le dan una forma como de gente, entonces, y lo ponen lejos, fuera de nosotros y lejos. Entonces, nosotros entendemos a Dios como ese Señor con las barbas blancas que está allá en el cielo y que desde allá nos ve y que nos manda rayos y castigos si nosotros le desobedecemos, o que nos manda premios, nos manda bendiciones si nosotros hacemos lo que le gusta. Así nosotros venimos de entender a Dios. ¿Y qué sucede? Que llegamos al conocimiento y nunca reevaluamos esos conceptos, nunca nos ponemos a romper con esos conceptos, sino que aquí, que ya no hablamos de Dios por lo que se ha hecho con esa palabra, sino que hablamos del ser para que incluso lo comprendamos como algo interno, seguimos viéndolo como lo mismo, seguimos así el ser, pero en el fondo lo sentimos como ese que está lejos, como alguien ajeno, como alguien indiferente a mí, como ese señor allá cuya gracia, cuyos favores yo debo ganar a través de muchos méritos y buenas acciones. Díganme si estoy en mi error, díganme si no es cierto que uno tiende demasiado a ver así, a entender al ser así, como ese allá, el que a ver si me ve, a ver si me gano su agrado, portándome bien, haciendo esto, haciendo aquello. ¿Y cuál es el problema de este detalle? Que alimenta terriblemente al yo mago negro. ¿Por qué? Porque entonces nos dedicamos a hacer todo lo que nos dicen en el conocimiento que nosotros debemos hacer para hacer esos méritos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacrificarse por la humanidad. Pues nos sacrificamos por la humanidad y hay que ponerse a reflexionar, pues nos ponemos a reflexionar y hay que hacer tantas prácticas, pues nos ponemos a hacer tantas prácticas sean necesarias, pero ¿para qué? Para nosotros hacer esos méritos que sentimos que necesitamos para ganar esos favores que esperamos recibir de ese ser, para que Él no se digne a mirarnos y para que nos ayude, porque si no hacemos todo eso que se dice, pues entonces ese Dios no me va a ayudar, no me vas a dar lo que yo quiero. Entonces empezamos a querer muchas cosas en el conocimiento. Entonces el yo quiere esto, quiere aquello, el yo quiere avances, el yo quiere astrales, el yo quiere poderes, el yo quiere una pareja, el yo quiere muchas cosas en el conocimiento. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para que me den esas cosas? Bueno, voy a empezar a hacer esto, aquello, voy a hacer lo otro para que entonces ese Dios me mire y me haga esos favores. Entonces empezamos a hacer, pero no hacemos por amor, no estamos realmente buscando desarrollar el amor, que es ese dar desinteresadamente, sino que todo lo hacemos con un interés detrás, queriendo recibir eso que el yo quiere o que cree que necesita. ¿Dónde está o dónde se presenta el grandísimo problema? Cuando nosotros no recibimos, hacemos todos esos esfuerzos, entre comillas, porque
bastante mediocremente que hacemos y nos sentimos, porque cuando uno también es muy perezoso, desde que hace cualquier cosita, no, uno siente que uno hizo el final, que uno se entregó, uno sale por ahí, da 5 volantes y no, uff, cuánto he trabajado, cuánto me he sacrificado por la humanidad. Así somos. Nos sentamos a meditar, no sé, media hora y no, ya sentimos que hemos hecho el trabajo del mundo y ahora ya nos merecemos un descanso de por lo menos 5 horas para haber hecho esa media hora de meditación. Pero ahí hacemos, pero ¿qué pasa cuando no se recibe para atrás eso que uno quería? Eso que uno estaba esperando. Entonces, ese yo, mago negro, ahí se resiente. ¿Y por qué muchas veces no se recibe lo que se estaba esperando? Es que lo que el yo quiere o lo que el yo cree que necesita no necesariamente es útil en ese momento a la conciencia. Entonces, un detalle importante, recordemos, es que el yo no busca saber, no busca comprender cuál es la voluntad del Padre. Quieres que se haga su voluntad. Si nosotros de entrada preguntáramos, Padre mío, ¿cuál es tu voluntad para mí ante esta situación? Y buscáramos ese silencio, buscáramos esa experiencia para comprender la voluntad, pues otro gallo cantaría, pero no lo hacemos así. Nosotros sentamos de antemano nuestros deseos y empezamos a hacer para que se nos cumplan. Y cuando esos deseos no se cumplen, cuando las cosas no salen como uno esperaba, entonces este yo mago negro se llena de soberbia, se llena de rebeldía, se llena de frustración, se llena aún más de escepticismo, obviamente, se empieza a comparar con otros, porque entonces a mí el ser no me ayuda, porque mira que al otro sí, porque a mí no me han dado el astral, pero mira que al otro sí, porque a mí no me han dado la pareja, pero mira que al otro sí, porque a mí no esto, porque mira que al otro sí, entonces ahí se llena todavía más de frustración este yo, cae en lástima de sí, etcétera. ¿Cuántos no han dejado el conocimiento por entrar en una de estas crisis, en una de estas rabietas? Y lo peor es que entonces se deja de hacer o se hace, pero por intereses egoicos, porque lo que se está haciendo le deja algo productivo al yo o a la personalidad. Entonces, por ejemplo, hay un yo brujo en nosotros. El yo brujo quiere conciencia astral o quiere facultades. Y dice, bueno, voy a hacer un negocio con la ley divina. ¿Para qué? Para que me den ese astral consciente, por ejemplo. Entonces yo me voy a comprometer a hacer tal trabajo de sacrificio por la humanidad. Y hasta se hace la práctica. Ahí uno se le dice en la práctica al padre que vaya al tribunal y le diga a los maestros para que me den el astral y entonces yo le voy a cambio a hacer tal o cual trabajo de sacrificio por la humanidad. Pero como decíamos, este yo mago negro no busca, no investiga, no pregunta. Entonces no nos enfocamos en ver cuál es la respuesta que tiene la ley divina. Si la ley divina nos aprueba el negocio o no. No, simplemente, bueno, yo me comprometí y empiezo a hacer y empiezo a esperar que me den, por ejemplo, ese astral consciente. Y no me he dado cuenta que el que está queriendo, por ejemplo, porque esto es un ejemplo, no es que todos los casos son así, es solo un ejemplo para ilustrar, ese astral consciente es, por ejemplo, un yo brujo, que lo que quiere es salir a brujear, que lo que quiere es sentirse, despertar conciencia en el astral, andar metiendo sus narices donde no le compete, que no es realmente para algo realmente beneficioso para la conciencia y que por eso es que no nos han dado por ejemplo, el astral. Pero ¿qué hace el mago negro? Entonces, no, me comprometí, mira, yo hice mi parte y a mí no me cumplieron. Mira, y entonces se llena lo que hablábamos de soberbia, de ira, y todo eso. Entonces, ese yo que se siente así lejos del ser, que lo ve como el Señor que está allá lejos, que no comprende que está dentro de nosotros mismos, pues también hay que trabajarlo y hay que pues eliminarlo. Y un otro detallito de esta soberbia contra el ser es ese yo del orgullo que no busca escuchar al ser y que nos impide escuchar al ser. Ese es otro detalle de este mismo yo que se cree así lejos del ser. Cree este yo que el ser está demasiado ocupado para hablarle, que solo en ciertos momentos
y en ciertas circunstancias especiales el ser se puede comunicar con uno. Por ejemplo, que nos hace creer este yo que el ser solamente se puede comunicar con uno en un astral consciente. Entonces, como no sacamos los astrales conscientes, pues entonces el ser nunca nos habla, nunca se comunica con uno. Entonces ahí se entra incluso hasta en soberbia. Entonces, este detalle no nos permite comprender que Dios es el aspecto más elevado de sí mismo, que no es ajeno, que no está lejos, porque está aquí en nuestro universo interior, en esas partes superiores. Y no nos permite comprender que el ser no tiene ocupaciones más importantes que el despertar y el desarrollo de su propia esencia. Realmente nuestra glándula pineal es, diríamos, como el micrófono a través del cual el Padre nos habla, nos da la sabiduría, está allá en los cielos, ahí tiene su micrófono. Y el corazón, aquí en la tierra, es, digamos, como el parlante, ¿sí? Es como esa bocina, le llaman en mi país, donde entonces escuchamos la voz del ser. Aquí baja del cielo a la tierra ese maná, ese pan nuestro de cada día, baja y lo recibimos como intuición. Y ahí escuchamos aquí ahora, a cada instante, la voz del ser. ¿Sí? Entonces ahí es donde se recibe el pan nuestro de cada día. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Siempre va a ser nuestro máximo bien, siempre va a ser nuestro éxito. Ahora, todos tenemos ese parlante aquí en el corazón, todos tenemos esa bocina aquí. Incluso en la fase B tenemos la conferencia 20 donde hablamos de ese tema de la intuición, que todos nosotros podemos escuchar de instante en instante a la conciencia, que todos podríamos escuchar la voz del ser de momento en momento, que nos llega como una certeza, como una intuición al corazón. Ahora, hay un obstáculo terrible que nos impide escuchar a nuestro propio ser, y es que esa mente orgullosa, esa mente que no se calla, que todo el tiempo está haciendo ruido y nos impide escuchar la voz del ser, la voz de nuestra conciencia. Entonces, tenemos esa mente, sabemos que nuestra mente es la guarida del ego, pero que siempre cree que sabe. Nuestra mente tiene sus opiniones, tiene sus intereses, tiene sus deseos. Entonces, como hablábamos hace un rato, no quiere rendirse, no quiere doblar las rodillas a realmente escuchar al ser, porque en el fondo no queremos la voluntad del Padre, queremos es que se haga nuestra propia voluntad, no querríamos ir a escuchar, tenemos un deseo, queremos que algo sea, queremos emprender algo, hacer algo, conseguir algo, y qué terror que vaya el Padre a decir algo opuesto a mi voluntad, a lo que es mi deseo. Entonces, por ejemplo, una persona, qué sé yo, quiere pareja, que es algo muy común en el conocimiento, pero no cualquier pareja. No vaya el Padre a antojársele que vaya a ser tal persona. No, yo quiero que sea así, que sea asá, que sea por aquí o que sea por asá. ¿Sí? O quiere pareja, pero no quiere renunciar a ciertas cosas que le impiden realmente, o le impedirían realmente tener una relación pues consciente dentro de lo posible o realmente sacar un provecho, un beneficio a esa pareja, porque a veces pues se quiere pareja, pero realmente se quiere para seguir fornicando, no se está buscando la castidad, a veces se tiene un yo brujo que lo que quiere es poderes y facultades, y para eso realmente es que el yo está tan afanado por querer pareja, porque ya quiere avanzar para tener esas facultades, pero el ser sabe que si no se pone la persona a matar ese yo brujo o ese yo bruja, pues ¿para qué va a tener pareja? ¿Para qué le va a dar pareja? Sabe el ser, porque está en la luz, que si nos dan, por ejemplo, la pareja con ese yo bruja, yo brujo vivo, y empezamos a avanzar en un trabajo de suprasexo, empezamos a condensar energía, ese yo se va a apoderar de toda facultad que se desarrolle. Pero entonces, no es ahí donde está el punto. No queremos escuchar al Padre. Es como, recordemos cuando éramos adolescentes y uno quería hacer su voluntad y uno quería ir a tal fiesta
y uno lo que menos quería era que le fueran a decir que no. Entonces viene uno ahí con todo el afán y la cosa y la pena y va y le dice a la mamá o le dice al papá, mira que yo quiero ir para tal lugar o que quiero ir para tal fiesta. Y venía el papá o venía la mamá y le decía a uno, no, por ahí tú no vas. Ahí pasa esto, pasa aquello, te puede pasar esto, te puede pasar al otro. Ay, ahí viene este viejo, qué fastidio, no sabe de nada, solo me arruina la vida. Ahí está esa soberbia. Entonces, así mismo, estamos en la misma situación en que no queremos escuchar al ser. La mente dice, Dios mío, que se haga tu voluntad, pero ojalá que tu voluntad sea la mía. Así es, así es. Entonces, mejor que hace la mente egoica, en lugar de ponerse a escuchar, mejor prefiere ponerse a imaginar cuál sería la voluntad del ser, porque si yo soy el ser, entonces deja ver, mi voluntad debe ser lo mejor, lo más elevado que yo me pueda imaginar en mi estado de sueño psicológico, eso debe ser la voluntad del ser. En lugar de buscar la voluntad del ser, nos ponemos a asumir, nos ponemos a suponer, nos ponemos a imaginar lo que haría el ser, cómo actuaría el ser, lo que diría el ser, en lugar de qué, de hacer silencio a través de la muerte psicológica para que entonces advenga la verdad, para que nos llegue la comprensión, la certeza, aunque nos duela, aunque no era lo que queríamos, o aunque sí, pero que nos abramos a saber y a dejar a que el ser, a que la conciencia se manifieste de forma espontánea en el instante. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la voz del ego. Recordemos que desde que formamos la personalidad, en muy raros casos se vuelve a escuchar la voz de la conciencia. Lo que escuchamos todo el tiempo en nuestra mente es la voz del ego. Por eso la voz del ser no la conocemos, no la reconocemos. ¿Y cuál es el problema? Que la voz del ego muchas veces puede sonar muy bonita y la voz del ego puede filosofar de la conciencia. Entonces nuestra mente, nosotros podemos no sacar unas cosas, unas filosofías, unas cosas más conscientes y hablar de virtudes y no sé qué. Y también nuestra mente puede llegar y decirnos exactamente lo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es donde caemos en el autoengaño, que creemos que eso que habla bonito en nuestra cabeza, eso sí es del ser. Y no pedimos muerte y no buscamos ese silencio interior, sino que seguimos escuchando a la voz del ego. Y la voz del ego y la voz del ser son muy diferentes. Pero la voz del ser solo puede conocerse y puede reconocerse si uno mata la voz del ego, si uno muere al yo psicológico de instante en instante, si uno mata esa mente orgullosa que habla, que cree que sabe, que desea, ¿para qué? Para que surja la conciencia. Porque solamente la conciencia que liberemos en el instante, que estemos rescatando esa cárcel psicológica, solamente esa conciencia puede escuchar y reconocer la voz del ser, porque recordemos que solamente la conciencia puede conocerse a sí misma. Por eso hay que estar en muerte psicológica. Nosotros necesitamos desarrollar humildad. La humildad es el principio de la sabiduría. ¿Y humildad qué es? A veces nosotros creemos que humildad es no ser pretencioso, no vestir con ropa cara, no tener lujos, no tener apariencias. Eso creemos que es la humildad. Pero la verdadera humildad, lo que nos hace humildes es el silencio interior. El orgullo es la mente parlante, que todo el tiempo está ahí, bla, 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 bla. La humildad es hacer silencio dentro, morir a todos esos conceptos, a todas esas opiniones, a todas esas aviondeces que uno tiene, para que entonces haya ese silencio que nos permita escuchar en el corazón la voz del ser, para poder hacer su voluntad de instante en instante. Entonces vamos a necesitar doblar esas rodillas, vamos a necesitar reconocer nuestra nalidad, nuestra miseria interior, vamos a necesitar reconocer nuestra ignorancia. ¿Para qué? Para permitir que esa luz nos muestre el camino. Y el camino que nos va a mostrar no va a ir necesariamente por donde el yo quiere o por donde el yo cree que debe ser, no.
y probablemente ese camino que nos va a mostrar nuestro ser va a requerir muchas veces que nosotros renunciemos a esos placeres y a esos sufrimientos que son más queridos para nosotros. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero, pero esa luz nos va a llevar por ese camino a través del cual vamos nosotros a poder alcanzar aquello que es lo más valioso y que es el propósito de nuestra existencia, que es llegar al pleno conocimiento de sí mismos, que es llegar a la autorrealización íntima del ser, que es llegar a la unión con Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, allá en el fondo de nuestra conciencia, eso es lo que aspiramos. Pero si no trabajamos para eliminar este yo mago negro, empezando por observarlo y reconocerlo, pues se nos va a hacer muy difícil. Vamos a seguir tropezando, vamos a seguir traicionando. En muchas existencias ya hemos traicionado nuestro ser. Yo me atrevo aquí a aseverar que los que estamos aquí no es la primera vez que estamos aquí buscando hacer un trabajo interior. Estamos demasiado maduros ya. Pero ¿por qué todavía no nos hemos autorrealizado? ¿Por qué todavía seguimos aquí girando, dando vueltas? Porque de una u otra manera terminamos traicionando a nuestro ser, a nuestra conciencia, porque no buscamos escucharle, queremos seguir haciendo nuestra voluntad y terminamos alimentando pues el yo mago negro a esa oscuridad interior en lugar de desarrollar plenamente a nuestro ser. Y bueno, señores, esta es pues la reflexión que les traía para el día de hoy sobre el yo mago negro y la soberbia contra el ser. Ojalá ustedes se animen a dejarnos algún aporte, algún comentario en torno a este tema para que ampliemos un poquito más la comprensión. Y si a ustedes les ha surgido cualquier duda en torno a esto que hemos expuesto el día de hoy, pues también es muy, muy bienvenida para que pues también así podamos ampliar más la comprensión de esta reflexión. Bueno, veamos por aquí quién nos ha acompañado el día de hoy. Ya habíamos saludado a Isaac, a Talía, a Pedro. Por aquí se había unido Gloria Gutiérrez. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Qué bueno, hace un ratito que no te veía por aquí. Jacqueline Bonilla también se unió y nos saludaba. También Lorenzo Veras nos estaba dejando sus saludos desde Paraguay. Y por aquí Jacqueline Bonilla nos decía, cuando nosotros reconozcamos que nuestro lado más oscuro es nuestro interior y trabajemos en sí mismos, tendremos cambios en nuestra vida y seremos más conscientes de nuestros actos. Pues sí, así es. Pero ese autoengaño en el que vivimos es terrible. Nos cuesta mirarnos tal cual somos. Hay una experiencia que sería bueno que todos nosotros buscáramos y es vernos en el astral tal cual somos, o sea, lograr un desdoblamiento astral consciente y pedirle al ser que nos permita vernos en un espejo tal cual somos. Claro, para tener esa experiencia hay que ir un poquito preparados, porque lo que vamos a ver no es agradable. Vamos a ver probablemente algo muy desagradable, porque es que nosotros nos hemos afeado, nos hemos ennegrecido demasiado. Cuando nosotros hemos alimentado este yo mago negro, nosotros hemos creado aspectos psicológicos muy siniestros, muy perversos, que claro está, se manifiestan con una sutilidad en el mundo físico, no, que eso aterra, con una sutilidad y con una belleza y con unas expresiones, pero que son cosas muy perversas. Tenemos lascivia, tenemos envidia, esta misma soberbia es una cosa horrible. Tenemos muchísimos detalles muy, 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 muy perversos. Yoes sádicos, yoes masoquistas, yoes violadores. Tenemos toda clase de yoes muy perversos de verdad. Entonces, cuando uno se ve en el astral, así, tal cual uno es, y uno ve semejante fealdad, uno se espanta, uno quiere salir corriendo, uno quiere vomitar, uno no quiere reconocer eso como sí mismo, uno no, esto no puedo ser yo y es que no, pero esa experiencia es muy importante porque uno empieza a romper con ese autoengaño de creerse que uno es grande, elevado, bueno, consciente, cuando la verdad es que uno es legión.
Eso es lo que uno es. Un larverío que por donde uno camina la va dejando. Que no aceptan a uno quiere, ay, sí, yo quiero desdoblarme, ir a los templos de sabiduría, sentarme a los pies de los maestros y recibir su sabiduría. Y uno, un larverío ambulante, una peste, con ese yo fornicario vivo, por ejemplo, no, que van a dejar a uno si le andan los seres a uno de lejito, porque es que uno está en la inmundicia y hay que hacer un trabajo interior para empezar a limpiarse de toda esa inmundicia, pero no lo reconocemos. Y mientras no reconozcamos eso, entonces no le vamos a poner al trabajo la seriedad y el esfuerzo que requiere. Vamos a seguir creyendo que pidiendo muerte de a veces, que haciendo reflexión los fines de semana, que ahí cuando me acuerdo vamos a avanzar, y eso no es cierto. Si cargamos una legión dentro, si estamos llenos de larvas, de inmundicia, de debilidad, de ignorancia, de oscuridad, a ese paso no vamos a llegar. Y si nosotros le preguntamos al ser cuál es su voluntad en torno a nuestro trabajo interior, nos va a empezar a mostrar la urgencia que tiene el trabajo, la prisa, que hay mucho por hacer y hay poco tiempo. Entonces, bueno, sí toca. Muchas gracias, Jacqueline. A ver, Jacqueline por aquí también nos dice, el ser es esa chispa que nos mueve a diario, pero a veces estamos tan dormidos que no nos damos cuenta. Sí, así es. Muchas gracias, Jacqueline. O yo diría que más bien esa chispa que busca movernos a diario, pero estamos tan pesados que sí, no nos dejamos mover. Y el motor que nos suele mover, pues son nuestros yoes. Entonces, la codicia nos levanta, nos pone a trabajar, la gula nos levanta, nos pone a comer, la vanidad nos levanta y nos pone a asearnos, a peinarnos, a hacer esto, a presentarnos, a hacernos una foto. Sí, el motor que nos vive moviendo es el ego. Pero ¿para dónde? ¿Para dónde nos mueve? ¿Para dónde nos lleva? Para el materialismo, para seguir esclavizados de la oscuridad, del sufrimiento, esclavizados de esta rueda del samsara. Entonces sería bueno que empecemos a despertar esa conexión con esa chispa que nos mueve, pero siempre a algo superior. Bueno, por aquí se había conectado Héctor Regalado. Qué bueno, don Héctor, que nos acompañó el día de hoy. Bienvenido. Por aquí Pedro Daza nos dice muchas gracias por la enseñanza, interesante reflexión. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y también a Talía, que por aquí nos da las gracias. Lorenzo Veras por aquí nos dice, ¿cómo se puede identificar un mago negro en la tercera dimensión? Bueno, Lorenzo, mira, tenemos la conferencia 47 de la fase A, se llama El Yo de la Brujería, y esa conferencia total es para ayudarnos a identificar al mago negro. Nos da esa conferencia muchísimos detalles del mago negro y nos los contrasta con los detalles que caracterizan a un mago blanco, para que lo tengamos ahí como claro. Ahora bien, ¿a dónde va enfocado esto? Fíjate que la conferencia se llama El Yo de la Brujería. Entonces, si nosotros queremos reconocer a un mago negro, al mago negro que necesitamos reconocer es el que está en nuestro interior. Por eso, conócete a ti mismo y conocerás pues al universo y hasta a los dioses. Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno estudia, reconoce, ve los detalles de su propio yo mago negro, entonces uno puede comprender, reconocer el yo mago negro que se mueve en otros. Uno puede verlo con más claridad. Y no para juzgarlo, no para criticarlo, sino para comprenderlo. Porque al final, pues ese otro mago negro que vemos allá es simplemente otra chispa que ha desarrollado su yo mago negro. Y que no tiene ganitas de matarlo por ahora. Pero ojalá que uno sí, porque imagínense uno señalando para afuera al mago negro y 3 dedos señalando a uno. Entonces el yo mago negro de uno vivo, grueso, ahí sutil, calladito, engrosado, y uno solo viendo el brujo y el mago negro afuera. Pues eso no nos sirve, pero para absolutamente nada. Y bueno, ahí te dejo como referencia también esa conferencia que nos deja, pues nos entrega muchísimos detalles para comprender al mago negro. Por aquí Gloria nos daba las gracias. Bueno, gracias Gloria a ti por habernos acompañado hoy. Por aquí Héctor Regalado nos deja un aporte. Bueno, muchas gracias don Héctor. Nos dice, es incomprensible entender que lo que veo en los demás reside dentro de nosotros mismos. Que el prójimo o la ley del espejo son nuestros los que tenemos dentro. Sí, así es, don Héctor. Yo creo que
Eso es una de las cosas que más nos cuesta comprender la ley del espejo, de lo que más nos cuesta por el autoengaño, porque es muy duro, porque ¿cómo así? Que si aquel es un envidioso desagradable, eso quiere decir que yo soy una envidiosa. Yo envidiosa jamás. Que si aquel es un inconsciente, mira cómo hace, mira cómo actúa, eso quiere decir que yo soy eso. Pues sí, porque es que ese mismo desagrado, ese mismo fastidio que se le siente al otro, es el que manifiesta el yo de uno que está aquí oculto, que no quiere que uno lo vea. Y se manifiesta así porque está el yo, el ego es eso, es incomprensión, es crítica, es juicio, es desagrado. Eso solamente son manifestaciones del yo. La conciencia comprende, la conciencia no juzga, no critica. Entonces, eso pues hay que aprender a ver, esa ley del espejo nos cuesta muchísimo, pero si aprendemos a utilizarla, nos sirve terriblemente para avanzar. Por aquí Juan Domínguez nos dice, todos somos magos negros por el yo. Así es, todos somos magos negros en principio por la fornicación que creó al yo. Entonces empezamos a fornicar y fornicar. Nuestra esencia se fue encapsulando dentro de todas esas formas negativas de ser y se fue ennegreciendo esa envoltura. Y ahora estamos todos negros. Ya en final de raza, es bueno que sepamos, la humanidad empieza a despertar. Y como estamos llenos de yoes, empiezas a despertar en el mal. O sea que todos ya estamos bien negritos, bien negritos. Entonces ya es hora de que nosotros nos definamos. ¿Para dónde es que vamos a despertar? ¿Vamos a despertar al yo o vamos a seguir despertando al yo o vamos a empezar a despertar la conciencia? Entonces esa definición está en lo que está en la mesa y es la muerte psicológica, es el decidirnos a morir lo que nos va a permitir tomar el camino del despertar de la conciencia. La muerte es la clave. El que no muere despierta en el mal. Así de simple, así de simple. Si una persona se pone, por ejemplo, a nacer y no muere, despierta facultades, pero las toma el ego. ¿Sí? Pero una persona que empieza a morir, entonces empieza a despertar esencia, empieza a morir esos yoes magos negros, a esos yoes brujos, a esa lujuria, esa envidia, esa fornicación, a todo eso, entonces empieza a hacer un proceso de ascenso, de despertar de la conciencia. La muerte es la clave. Héctor Regalado nos dice, un aspecto de la soberbia con el ser lo podemos ver en el defecto, lo hago más tarde. Muy bueno, así es, muy interesante ese detalle, esa procrastinación, como le llaman, que es desobediencia al ser, o sea, uno sabe lo que tiene que hacer, uno ya lo tiene claro, uno tiene esa certeza, es esto, es por aquí, pero uno lo aplaza, uno lo deja. Y en ese luego más tarde podríamos incluso hasta poner la autorrealización, en cuántas existencias el ser nos ha llevado al conocimiento para que hagamos la obra. ¿Y qué hemos hecho? Dejarla para más tarde. Nos vamos a autorrealizar, sí, pero en la siguiente existencia, porque es que en esta ya me cogió lo tarde. Porque es que en esta, ay, no es que yo no tengo tiempo, demasiadas ocupaciones, demasiadas cosas. Entonces sí, para la próxima existencia lo hacemos. Y saben que en la próxima existencia, lo mismo. Ah, sí, porque es que en esta ya me cogió lo tarde. O es que es muy temprano también. Otra vez es que es muy temprano y me llegó el conocimiento, pero yo todavía no he gozado la vida. Yo no me he degenerado lo suficiente. Yo no he experimentado. Entonces tengo que experimentar. Y nos metemos por el camino de la experiencia, del placer. ¿Y quién nos saca de ahí? Ahí nos coge la muerte y se fue. En esa existencia tampoco fue. Y eso es soberbia contra el ser que mueve todo, que mueve Dharma, que apela a la ley divina, que, oye, hace ahí todas esas apelaciones para ver si esa chispa le dan el derecho para tener el conocimiento en esa existencia. ¿Y uno qué hace? Lo deja para después. Y aquí seguimos. Muchas gracias, don Héctor, así es. Por aquí Carlitos nos dice, hola Fabricia, gracias por los videos y tu entrega por la humedad. Bueno, me imagino que es por la humanidad. Ah, humanidad doliente. Bueno, Carlos, gracias a ti por habernos acompañado. Y nos dice Héctor Regalado, otro defecto, también detallé la soberbia. Yo no soy así, ¿sí? Tal, el autoengaño.
Nosotros nunca somos, siempre es el otro, siempre el malo es el otro. Incluso estamos hablando aquí del mago negro, pero ¿quién es el mago negro? El otro. El mago negro es el papa, el mago negro es el que formó la escuela esa satánica, el mago negro es el brujito que tiene allí el consultorio, el chamán que tiene allí el tema del yagé, el mago negro es el actor aquel, el mago negro es el vecino, hasta mi pareja, el mago negro es otro, pero no yo no. Y la soberbia no tampoco. No, la soberbia, ay, mi hija, esa sí soberbia, ay, qué niña, ¿no? Insoportable esa soberbia. Pero yo no, yo soy un dechado de humildad. Entonces, ese autoengaño, ese no vernos tal cual somos, es también, es soberbia también. Nos impide, pues, hacer la voluntad del ser, que es que nos conozcamos realmente a sí mismos. Entonces, bueno, por aquí ya no tenemos más comentarios, es que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. De verdad espero que esta reflexión pues les motive a observar estos detalles y a buscar, a que nos esforcemos por buscar esa conexión con el ser, ese escuchar a nuestro ser, ese conocer la voluntad del Padre, ese rendirnos a la voluntad del Padre para que realmente podamos hacer esta obra. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus aportes y sus preguntas también. Y que tengan un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye bye.